Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 129. Hoy vamos a seguir aprendiendo español gracias a la voz de una de las escritoras más famosas del mundo. Se trata de Isabel Allende, que nació en Perú por circunstancias de la vida, aunque ella es chilena. Estamos hablando de una autora que ha vendido alrededor de 72 millones de ejemplares y que es considerada como la escritora viva más leída del mundo en español. Por lo tanto, tenemos por delante media hora de gran interés, así que espero que te quedes conmigo hasta el final de este episodio. Y también espero que sigas mejorando con el plan de aprendizaje que hablamos el pasado mes de septiembre. ¿Recuerdas? Te propuse un año académico completo recibiendo clases online por medio de la Escuela de Español 15TC. O sea, de septiembre a junio. Y sé que hay muchas personas que lo están haciendo porque reservan nuevas clases todos los meses. Por supuesto, no es necesario adelantar o entregar todo el dinero al principio. Se puede hacer al principio de cada mes y siempre con la libertad de no continuar, porque no sabemos lo que puede pasar dentro de un par de meses. En ese aspecto, la escuela 15TC siempre ayuda a sus alumnos. Por ejemplo, si un mes tienes más tiempo o más dinero, puedes reservar 2 o 3 clases a la semana. Pero si al mes siguiente baja la cantidad de dinero que puedes gastar, baja tu presupuesto, pues hablas con Iñaki y reservas una clase a la semana. La Escuela de Español 15TC siempre se va a adaptar a lo que tú necesites. Por eso es la forma más cómoda y útil para aprender en estos tiempos de incertidumbre, porque puedes ir cambiando tu plan de clases cuando lo necesites. Recuerda que estamos aprendiendo por placer, porque nos gustaría hablar mejor, de modo que no hay ninguna obligación. Además, creo que es la mejor forma de aprender, hacerlo simplemente porque nos gusta. Hay muchas personas, sobre todo jóvenes, que estudian inglés aquí en España porque les obligan sus padres. Y se nota mucho cuando estás en una clase con ellos. Yo mismo he podido comprobarlo. Hace tiempo compartí clase de inglés con varios adolescentes y me sentaba a su lado, pero era imposible aprender porque se pasaban la clase hablando entre ellos en español. Sin embargo, las personas adultas que estábamos en esa misma clase hacíamos un gran esfuerzo para hablar siempre en inglés, porque estábamos allí para aprender, porque queríamos mejorar. Y esa diferencia es lo más importante en el proceso de aprendizaje. Las personas que desean mejorar lo hacen, pero los que reciben clase por obligación no aprovechan el tiempo de la misma forma. Por suerte, los alumnos de la escuela 15TC se ponen en contacto con Iñaki porque desean mejorar para comunicarse en español con otras personas. La gran mayoría ni siquiera tiene como objetivo conseguir un certificado oficial con su nivel de español. Casi todos aprenden porque les gusta, incluso porque es un reto para ellos, porque les hace despertar cada día con una ilusión, la ilusión por mejorar. Y creo que no hay mejor forma de hacerlo que a través de las clases online de la Escuela de Español 15TC. Así que entra en su página web y comprueba el precio de las clases www.15tc.es. Y si tienes cualquier duda, Iñaki te va a ayudar en la siguiente dirección de correo electrónico: info@15tc.es. Se acaba el mes de enero y tengo que dar las gracias a Jerome y a Brigitte por sus donativos. Según me ha contado Jerome, en su caso ya ha visitado mi país en alguna ocasión e incluso tiene varios amigos aquí en España. Y se nota en su correo electrónico porque tiene un gran nivel de español. Enhorabuena, Jerome.
y muchas gracias por tu ayuda económica. Ojalá podamos conocernos en tu próximo viaje a Madrid. Por lo que respecta a Brigitte, vive en Viena, la capital de Austria, y me hizo mucha ilusión saberlo porque hace 15 o 20 años estuve trabajando un par de días en esa maravillosa ciudad. No tuve mucho tiempo para hacer turismo, pero lo que vi me encantó. Brigitte me ha dicho que ya tiene un nivel C1 en español. Me alegro mucho de verdad y espero que mi trabajo te ayude a entender mejor las películas y las series españolas. A veces es difícil porque hablan muy rápido, pero poco a poco lo vas a conseguir. Por mi parte, te agradezco mucho tu donativo y estoy convencido de que vas a disfrutar los episodios para mecenas. Y antes de empezar con la protagonista de hoy, me gustaría hablarte de Ali, un oyente que vive en Mauritania, en África. Su correo electrónico me ha emocionado, así que voy a leerte un pequeño fragmento. Buenas tardes, Felipe. Encontré este podcast hace tiempo y me ha gustado un montón. Me ha ayudado muchísimo en este proceso de aprendizaje. Cada vez que escucho un nuevo episodio me enamoro más. Si tuviera dinero, le enviaría un donativo para agradecerle el esfuerzo que está haciendo con el podcast, pero como ahora soy estudiante, no puedo. Y como forma de agradecimiento, le adjunto aquí libros interesantes. Espero que le gusten. Ali me ha enviado el PDF de un libro que intentaré leer cuando tenga tiempo, porque es verdad que parece muy interesante. Y el pasado jueves le mandé el enlace para que pueda acceder a los episodios para mecenas que tengo en una carpeta de Dropbox. Somos una gran familia y debemos ayudarnos entre nosotros, así que si alguien quiere escuchar esos episodios, solo tiene que escribirme para pedirme el enlace. No hace falta ningún donativo. Hay personas que no pueden ayudar económicamente, como Ali, porque no tienen trabajo, pero sí desean aprender. Y yo estoy aquí para ayudar. Así que, a partir de ahora, cualquier oyente que me lo pida tendrá acceso a esos episodios. Te recuerdo la dirección de correo electrónico. sehablaespanolpodcast@gmail.com. Recuerda que aquí español es con una N, no con ñ. sehablaespanolpodcast@gmail.com. Escríbeme y tendrás acceso a esos episodios. Vamos ya con nuestra protagonista de hoy. Isabel Allende nació en Lima, la capital de Perú, el 2 de agosto de 1942. Vino al mundo allí porque en esa época su padre trabajaba como diplomático en la Embajada de Chile en Perú. Pero Isabel Allende es chilena, aunque también tiene nacionalidad estadounidense. De hecho, creo que vive en California desde hace mucho tiempo. Volviendo a su infancia, sus padres se separaron cuando ella tenía 3 años, de modo que se trasladó a Chile con su madre y con sus 2 hermanos. Pero con 11 años volvió a cambiar de país, ya que su madre se casó con otro diplomático trasladado a Bolivia. Regresó a Chile con 17 años, se casó con 21, tuvo 2 hijos y tuvo que exiliarse a Venezuela junto a su familia a partir de 1975, 2 años después del golpe de Estado que llevó la dictadura a Chile. Antes del golpe de Estado, el presidente del país era Salvador Allende, primo hermano del padre de Isabel. Por eso se marchó. En Venezuela estuvo hasta 1988 y tras un nuevo matrimonio se trasladó a Estados Unidos, donde sigue viviendo en la actualidad, como te decía antes. Isabel Allende empezó trabajando en revistas, periódicos e incluso en una escuela de secundaria. Pero en 1982 publicó su primera novela, La Casa de los Espíritus,
y eso cambió completamente su vida. Se vendieron 51 millones de ejemplares de ese libro y, por supuesto, Isabel Allende se dedicó plenamente a escribir. Entre sus obras destacan títulos como Paula, La ciudad de las bestias, El amante japonés o Largo pétalo de mar, que publicó en 2019. Como te puedes imaginar, tras haber vendido 72 millones de ejemplares a lo largo de su carrera literaria, Isabel Allende ha recibido todos los premios posibles a nivel internacional. Bueno, todos menos uno, el Premio Nobel. Quién sabe, a lo mejor se lo conceden en el futuro. La entrevista que vamos a escuchar pertenece al canal de un banco español que se llama BBVA. Isabel Allende habla de los personajes que le gustan para sus novelas, porque deben tener unas características especiales para atraer al lector. Escucha atentamente. Los personajes que me interesan son personas que no tienen sentido común, personas que hacen tonterías, que hacen locuras, que se arriesgan, que corren aventura. Por ejemplo, todos mis personajes femeninos son mujeres que no calzan en el estereotipo de la mujer que se supone es normal, la buena madre, la buena esposa. Esos personajes son lindos en la vida real, pero en la literatura no sirven. Tú en la literatura quieres héroes y villanos. Y la pasión, yo cuando hablo de pasión no hablo de la pasión sexual o de la pasión romántica, de enamorarse apasionadamente. Eso también se incluye, pero es la pasión por la vida, es la pasión por trabajar con la idea de que uno tiene un propósito, una misión, hacer las cosas con energía, con curiosidad, con el deseo de ir más allá de lo que van los demás. Esa energía, esa fuerza interior es lo que yo llamo pasión. Y la busco siempre en otras personas, porque la gente que hace cosas excepcionales es la gente que tiene pasión, la gente que puede arriesgar la vida, incluso dar la vida por algo en lo que cree o por algo que quiere. Así habla Isabel Allende. ¿Te ha resultado difícil entender sus palabras? Creo que no tiene grandes dificultades en cuanto a vocabulario, pero quizá te haya complicado las cosas su manera de pronunciar alguna palabra. En líneas generales, hay dos grandes características en el español utilizado por Isabel Allende. La primera ya la conoces, el seseo, es decir, convertir la C en una S. Por ejemplo, cuando dice asen en vez de hacen, del verbo hacer. Y luego tenemos otro rasgo que ya ha aparecido en alguna otra ocasión. Estoy hablando de la aspiración de la S en algunas situaciones. Esa S aspirada se convierte en una especie de H. Te voy a poner unos ejemplos que aparecen en la entrevista. Isabel Allende dice locura en lugar de locuras, en plural, o aventura en lugar de aventuras. También ocurre en medio de algunas palabras como especial en lugar de especial, pero esta palabra no aparece en la entrevista. Sin embargo, es un gran ejemplo porque se junta la S aspirada con el seseo, especial en vez de especial. Y luego tenemos un par de palabras que no se usan mucho en España como esposa o lindo. Nosotros decimos mujer en lugar de esposa y bonito en lugar de lindo. Pero creo que eso ya lo sabes porque no es la primera vez que te lo cuento. Bien, vamos a empezar ya con el primer fragmento de la entrevista, donde Isabel Allende habla de los personajes que le gustan para sus novelas. Los personajes que me interesan son personas que no tienen sentido común, personas que hacen tonterías, que hacen locuras, que se arriesgan, que corren aventura. Los personajes que me interesan son personas que no tienen sentido común, personas que hacen tonterías, que hacen locuras, que se arriesgan, que corren aventuras. Bien, aquí podemos hablar de tres cosas interesantes. En primer lugar, tener sentido común
es hacerlo todo siguiendo las normas establecidas. El sentido común dice que no debemos montar a caballo en medio de una autopista llena de coches, por ejemplo. Sin embargo, cuando está escribiendo una novela, a Isabel Allende no le gustan o no le interesan los personajes con sentido común. Al contrario, siempre inventa personajes que son distintos a los demás, personajes que hacen locuras, que arriesgan, que corren aventuras. El verbo arriesgarse significa correr riesgos o asumir riesgos. Y es importante que conozcas esta última expresión porque es muy diferente en inglés, por ejemplo. Nosotros decimos no quiero correr riesgos o no quiero arriesgarme. Te voy a poner un ejemplo. Imagina que un amigo te dice que inviertas todo tu dinero para poner en marcha una nueva empresa. Pero tú tienes miedo de que no salga bien, porque puedes perderlo todo. Entonces le respondes, lo siento, no quiero correr riesgos. ¿Entendido? Y lo último que quería explicarte es la expresión correr aventuras. En este caso también podemos decir vivir aventuras. Con la palabra aventuras valen los dos verbos, correr aventuras o vivir aventuras. Por ejemplo, mi gran objetivo en la vida es correr aventuras o vivir aventuras por todo el mundo. Es lo mismo que decir vivir nuevas experiencias. Y esos son los personajes que crea Isabel Allende para sus novelas, personajes que quieran correr riesgos, vivir aventuras. En definitiva, personas distintas al resto. En el segundo fragmento aporta más detalles sobre sus personajes. Por ejemplo, todos mis personajes femeninos son mujeres que no calzan en el estereotipo de la mujer que se supone es normal, la buena madre, la buena esposa. Por ejemplo, todos mis personajes femeninos son mujeres que no casan con el estereotipo de la mujer que se supone es normal, la buena madre, la buena esposa. Por lo tanto, los personajes femeninos que aparecen en los libros de Isabel Allende no tienen las características clásicas o conservadoras que suelen otorgarle a la mujer. Antiguamente, la mujer debía ser una buena madre o una buena esposa, siempre cuidando de sus hijos y de su marido. Ese era el modelo tradicional o conservador de mujer. Pero por suerte todo ha cambiado en las últimas décadas y a Isabel Allende le gusta que sus personajes femeninos no sigan ese estereotipo o ese modelo tradicional de mujer. Ella quiere que sus personajes femeninos sean distintos, que sean independientes, que tengan sus propios objetivos. Recuerda que Isabel Allende tiene 78 años, así que cuando ella era pequeña, el papel de la mujer prácticamente se limitaba a cuidar de su familia. Sin embargo, en sus novelas quiere algo distinto. Ella dice que las mujeres de sus libros no casan con ese estereotipo. Cuando algo no casa, es que no se ajusta a unas características determinadas, que no cumple esas características. Por ejemplo, si has comprado un mueble y estás juntando las piezas, es posible que alguna de ellas no case, que no encaje, quizá porque te has equivocado de lugar al colocarla. Entonces decimos que las piezas no casan, que no encajan. Espero que lo hayas entendido. Sigue con la explicación de sus personajes en el tercer fragmento. Esos personajes son lindos en la vida real, pero en la literatura no sirven. Tú en la literatura quieres héroes y villanos. Esos personajes son lindos en la vida real, pero en la literatura no sirven. Tú en la literatura quieres héroes y villanos. Se refiere a las mujeres que solo se dedican a cuidar a su familia. Dice que esos personajes femeninos son lindos o bonitos en la vida real,
porque renuncian a muchas cosas para satisfacer las necesidades de sus hijos o de sus maridos. Pero al mismo tiempo Isabel Allende deja claro que esas mujeres no sirven como personajes literarios, al menos para ella, porque dice que en la literatura la gente, los lectores, solo quieren héroes y villanos, no quieren leer historias sobre personajes con vidas normales. Por lo tanto, la gente quiere personajes que hagan cosas muy buenas, héroes, o cosas muy malas, villanos. Los villanos son los malos de las películas. En el cuarto fragmento habla de una característica fundamental que deben tener los personajes de sus novelas. Y la pasión, cuando hablo de pasión no hablo de la pasión sexual o de la pasión romántica, de enamorarse apasionadamente. Eso también se incluye. Y la pasión, cuando hablo de pasión no hablo de la pasión sexual o de la pasión romántica, de enamorarse apasionadamente. Eso también se incluye. Entonces lo que busca Isabel Allende es que sus personajes tengan pasión, pero esta palabra puede entenderse de varias formas. Cuando hablamos de amor, la pasión es un sentimiento muy fuerte hacia otra persona, un sentimiento que incluye una gran atracción física o sexual. Suele ocurrir sobre todo en los primeros meses o años de una relación. Luego, poco a poco, esa pasión va perdiendo fuerza. Isabel Allende dice que esa pasión amorosa también se incluye, también está dentro de lo que ella busca en sus personajes, pero la pasión que realmente le interesa es otra. Lo cuenta en el quinto fragmento. Pero es la pasión por la vida, es la pasión por trabajar con la idea de que uno tiene un propósito, una misión. Pero es la pasión por la vida, es la pasión por trabajar con la idea de que uno tiene un propósito, una misión. Es lo que te decía antes, por un lado tenemos la pasión relacionada con el amor y por otro la pasión por la vida o por lo que cada uno hace. Cuando uno tiene un propósito en su vida, una misión, un objetivo, una meta, suele vivirla con pasión porque hace todo lo que sea necesario para alcanzar ese objetivo. Por el contrario, hay personas que viven la vida sin ninguna pasión, sin ningún entusiasmo, simplemente ven pasar los días, quizá porque no tienen un objetivo concreto de cara al futuro. Se limitan a sobrevivir día a día, no buscan nada más. A Isabel Allende le gustan los personajes que viven de forma apasionada, ya sea en el amor o simplemente en sus trabajos, en lo que cada uno haga. Lo que está claro, al menos desde mi punto de vista, es que las personas que viven todo lo que hacen con verdadera pasión son más felices. Sigue explicándolo en el sexto fragmento. Hacer las cosas con energía, con curiosidad, con el deseo de ir más allá de lo que van los demás. Hacer las cosas con energía, con curiosidad, con el deseo de ir más allá de lo que van los demás. Eso es tener pasión. En primer lugar, hacer las cosas con energía, con ganas, con entusiasmo. En segundo lugar, tener curiosidad, ser curiosos, hacernos preguntas, querer conocer o aprender cosas nuevas. Y en tercer lugar, tener el deseo de ir más allá de lo que van los demás, no conformarnos con lo que hacen otras personas, ser capaces de buscar algo más. Normalmente la gente que tiene mucho éxito en la vida suele ser así, diferente al resto, porque sienten verdadera pasión por lo que hacen. Más detalles en el séptimo fragmento. Esa energía, esa fuerza interior es lo que yo llamo pasión y la busco siempre en otras personas. Esa energía, esa fuerza interior es lo que yo llamo pasión y la busco siempre en otras personas. Isabel Allende busca esa pasión en su propia vida, rodeándose de personas
con energía, con fuerza interior, buscando amigos o parejas con esas características. De otra forma, su vida sería aburrida. Y es lo mismo que intenta hacer en sus novelas. Le interesan los personajes apasionados, los que viven la vida con intensidad, con energía. Esas son las historias que salen de su imaginación, porque las historias normales no llaman la atención de los lectores. Y en el 8º fragmento cuenta algo que ya te he dicho yo hace unos minutos. Porque la gente que hace cosas excepcionales es la gente que tiene pasión. Porque la gente que hace cosas excepcionales es la gente que tiene pasión. Hacer algo excepcional es hacer algo extraordinario, fuera de lo normal. En el fondo yo creo que a todos nos gustaría hacer algo excepcional en nuestras vidas, pero no siempre es posible. Hay personas que tienen esa pasión y que también tienen talento, pero quizá no tienen el dinero suficiente para poner en marcha su idea. A veces, para hacer algo extraordinario hay que correr riesgos y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque tienen familia y no pueden arriesgarse a perderlo todo. Hace tiempo leí algunos libros sobre cómo encontrar la felicidad y esas cosas. Aquí en España se llaman libros de autoayuda. Te explican algunas ideas para ser más feliz, para superar las dificultades. Y parece todo muy sencillo, pero la vida real es diferente. Al menos eso es lo que yo creo. En lo que sí estoy de acuerdo es en que debemos luchar por lo que queremos, por nuestros objetivos. Eso es lo que nos mantiene alegres e ilusionados. Si no tenemos metas en nuestra vida, es difícil vivir con pasión. Estamos en el 9º y último fragmento, donde Isabel Allende sigue hablando del tipo de persona que le gusta. La gente que puede arriesgar la vida, incluso dar la vida, por algo en lo que cree o por algo que quiere. La gente que puede arriesgar la vida, incluso dar la vida por algo en lo que cree o por algo que quiere. Es lo mismo que te decía antes, y todo está relacionado con la pasión. Hay personas que viven de forma tan apasionada que incluso ponen en riesgo su vida por hacer lo que les gusta o por conseguir lo que quieren. Lógicamente, esos son los personajes que Isabel Allende busca para sus novelas. Gente que haga cosas extraordinarias, fuera de lo común. Y en el fondo, también le gusta en la vida real. Bueno, espero que te haya gustado todo lo que ha dicho esta famosa escritora. Creo que ha sido muy interesante. Ahora ha llegado el momento de escucharlo una última vez para que puedas comprobar tus progresos. Como te decía al principio, el vocabulario no es muy difícil, así que deberías entenderlo todo a la perfección. Escucha atentamente. Los personajes que me interesan son personas que no tienen sentido común, personas que hacen tonterías, que hacen locuras, que se arriesgan, que corren aventura. Por ejemplo, todos mis personajes femeninos son mujeres que no calzan en el estereotipo de la mujer que se supone es normal, la buena madre, la buena esposa. Esos personajes son lindos en la vida real, pero en la literatura no sirven. Tú en la literatura quieres héroes y villanos. Y la pasión, yo cuando hablo de pasión no hablo de la pasión sexual o de la pasión romántica, de enamorarse apasionadamente. Eso también se incluye, pero es la pasión por la vida, es la pasión por trabajar con la idea de que uno tiene un propósito, una misión, hacer las cosas con energía, con curiosidad, con el deseo de ir más allá de lo que van los demás. Esa energía, esa fuerza interior es lo que yo llamo pasión. Y la busco siempre en otras personas, porque la gente que hace cosas excepcionales es la gente que tiene pasión, la gente que puede arriesgar la vida, incluso dar la vida por algo en lo que cree o por algo que quiere.
Bueno, yo no quiero que nadie arriesgue su vida por aprender español. La vida es lo más importante que tenemos. Pero es verdad que tenemos la energía y la pasión necesarias para seguir aprendiendo. Y ojalá que mi trabajo te ayude a conseguir tu objetivo. Para eso estoy aquí. Recuerda que puedes descargar la transcripción de este episodio en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Seguro que te resulta útil. Hay personas que escuchan cada episodio 2 veces, la primera sin transcripción y la segunda con el texto ya delante para entenderlo todo. Por otro lado, si te apetece ponerte en contacto conmigo, te dejo la dirección de correo electrónico en la descripción de este episodio. Ahí también vas a encontrar un enlace directo a PayPal por si te apetece enviarme un donativo para que el proyecto siga vivo durante muchos años más. Y si tienes un minuto, puedes darle a me gusta en la página de Facebook del podcast. Aunque algo todavía más importante es que compartas las publicaciones donde anuncio cada nuevo episodio. De esa forma podrá llegarle a más gente. Y nada más, ha sido un placer acompañarte otra vez con unos minutos de español. Te espero dentro de 2 semanas con un nuevo protagonista. Cuídate mucho. Adiós.